Hola. Una vez más, aquí desde mi rinconcito, para compartir con ustedes un serio análisis que debe estar bajo consideración de cada uno de nosotros. Y es algo que precisamente escribió en un excelente artículo José Nicolás Medina Fuentes el martes 20 de febrero de este año. Y me complace, con mucho gusto, compartir con ustedes el contenido, porque es algo de lo que hemos venido nosotros hablando siempre y aquí la gente no le hace caso. Y escuchen esto con mucho detenimiento, con mucha calma. Y voy a hablarles sobre la doctrina de la deuda odiosa. Así se llama. La doctrina de la deuda odiosa tiene que atemperarse a las características particulares del sistema que aquí ha operado y postulo que la deuda odiosa pública impagable es total y absoluta responsabilidad del ente que controla todos los poderes de la soberanía y no le ha permitido a la nación puertorriqueña generar y proteger sus propias riquezas. Relación que se ha privilegiado el capital foráneo, que se ha llevado de la jurisdicción muchísimos billones de dólares sin pagar tributo alguno al ente colonial para pagarlos ¿a quién? Al Tesoro Federal de los Estados Unidos de América. En el 2014, ese capital, señores, transfirió 36,000 millones de dólares de Puerto Rico a los Estados Unidos en ganancias netas y les pagó al Tesoro Federal cerca de 12,000 millones de dólares en contribuciones, a pesar de haber gozado de privilegios, exenciones en tarifas, salarios bajos y uso de servicios e infraestructura. Eso es un fraude a los activos locales que en el Tesoro Federal debe restituir en reparación de agravios. En diciembre del 2000, la deuda pública era de unos 24,000 millones de dólares y en 14 años, debido a esas determinaciones de control federal y de los privilegios que le dieron al capital foráneo, la deuda se incrementó inexplicablemente en 72,000 millones de dólares y se hizo absolutamente impagable en 14 años. En 14 años. Si el gobierno federal hubiera ofrecido alternativas adecuadas al territorio ante la firma de los tratados del libre comercio, la eliminación de las compañías 936 y esos tributos del capital foráneo se hubieran pagado en el origen del evento tributario, no hubiera sido necesario incurrir en la deuda impagable y ni habría una crisis, una quiebra, ni habría una maldita junta de control territorial en Puerto Rico. Existen doctrinas vigentes en el derecho anglosajón sobre el control de una deuda de fiducia y adecuada administración, que serían suficientes para imponer responsabilidad a los propios Estados Unidos sobre la deuda pública territorial. 1. La reparación de agravios bajo la primera enmienda, que opera de manera vigorosa en una relación política en la que no existe la variante de petición mediante el sufragio universal para los cargos electivos federales, como ocurre con los ciudadanos estadounidenses puertorriqueños que residen en el territorio de la isla de Puerto Rico. Doctrinas sobre el incumplimiento del deber de fiducia y adecuada administración bajo el contrato de Tratado de París o que emanan directamente de las cláusulas territoriales. Tercero, la interferencia y el menoscabo de obligaciones contractuales, así como expropiación, toma, incautación, devaloración, congelación de la riqueza, propiedades y derechos de variados sectores de la nacionalidad puertorriqueña sin justa compensación. Bajo toda esta doctrina, el gobierno federal ha renunciado a su soberanía y obviamente puede ser demandado en daños y perjuicios en la Corte Federal de Reclamaciones, o como ellos le llaman, Court of Claims, mediante pleitos de clase o subclases por pensionados, por trabajadores, propietarios de vivienda, comerciantes, empresarios, titulares de derechos o bienes, emigrantes incluso, entre otros,
para reclamarle los daños y pérdidas causados por las acciones u omisiones del gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto daría poder de negociación. Habiendo así asumido su responsabilidad, nada impide que en derecho de nivelación el gobierno federal dirija acciones civiles y criminales contra sus agentes territoriales corruptos. Y a los puertorriqueños estaríamos con sumo orgullo y con sumo placer ayudarlos a identificar ese chorro de bandoleros y entregarlos para que los procesen. La cuestión reside en cómo, mientras cada sector afectado por esa deuda defienden sus intereses particulares contra viento y marea, tenemos que ver cómo nosotros montamos una unidad del amplio pueblo, afectado sobre todo, para exigir la cancelación de la deuda colonial odiosa, como se llama, para que la asuma y para que expropie los créditos el propio gobierno federal de los Estados Unidos. Señores, las escrituras están en la pared. Yo solo estoy esperando que los señores letrados, llamados abogados defensores de los que reclaman ser defensores del pueblo de Puerto Rico, actúen. Y no hay que actuar en derecho internacional necesariamente. Hay que someternos y remitirnos, precisamente al derecho anglosajón que está vigente bajo la Constitución de los Estados Unidos de América. Repito, las escrituras están en la pared. ¿Se van a morir de sed frente al río o van a beber el agua?